La historia sin fin es presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Vaya por lápiz y cuaderno, porque aquí comienza la clase magistral del que más sabe. El profesor Cristóbal García Huidobro nos cuenta lo que realmente pasó en La Historia Sin Fin. Solo aquí, en la Metro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a otro programa de La Historia Sin Fin junto a su profesor Cristóbal García Huidobro, acá desde la Metro, desde los cuarteles generales de la radio, a través de todas las señales de Arica Punta Arenas, a través también de su señal de streaming en la metrofm.cl y también en la Metro TV, nuestra señal de YouTube. Ahí, ¿cómo están? Y también a través del canal 194 de Zapping. Y por cierto, a todos los que nos escuchan, a nuestros fieles de La Historia Sin Fin, en nuestro podcast de Spotify. Oigan, hoy día les tengo un capítulo que tiene que ver con este año, ¿ya? Este año se celebran 800 años se conmemoran, en realidad no se celebran, se conmemoran 800 años del deceso de San Francisco de Asís. Y el capítulo de hoy se lo quiero dedicar precisamente a este personaje. Un hombre que hizo de la pobreza, de la devoción hacia los más débiles y también de lo que él llamó los hermanos menores, ¿no es cierto? Los animales, un apostolado. San Francisco fue un personaje que rompió esquemas y barreras en el mundo medieval, en una época donde la rigidez era la nota. Y por lo tanto yo creo que hablar de San Francisco es hablar también de nuestro amor por aquellos que están más necesitados, a nuestro amor por la naturaleza y los animales, y cómo eso también nos hace más humanos. Así que este programa se lo dedicamos precisamente a San Francisco de Asís en su 800º aniversario de su muerte. Bueno, a ver, primero, ¿quién fue? Bueno, San Francisco de Asís, antes de ser santo, ¿no es cierto?, había nacido en una acomodadísima familia de la ciudad de Asís, en Italia. No se sabe bien si fue en el año 1181 o 1182. Su nombre original era Giovanni di Bernardone. Y su padre era un próspero comerciante que se llamaba Pietro di Bernardone. Pero también terminaba llamándolo Francesco, probablemente por su entusiasmo por Francia y por los vínculos comerciales que mantenía con el mundo francés. La madre de San Francisco habría sido de origen provenzal, aunque de ella no se sabe mucho más que su nombre, que era Pica, que probablemente era un diminutivo. Francisco, ¿no es cierto?, creció por tanto en un ambiente de bienestar material. Fue un joven, hasta donde se sabe, de buen talante, muy sociable, ingenioso, simpático, aficionado a los placeres propios de su condición de persona acomodada. Gustaba de la ropa fina, de las diversiones, del trato con los amigos, una vida ligera marcada también por el entusiasmo juvenil, ¿no? Como tantos hijos de familias ilustres y prósperas en las ciudades italianas del siglo XII, parecía destinado a continuar el ascenso social y económico de su casa y a dedicarse efectivamente al comercio, ¿no? Sin embargo, ya en los primeros años de su juventud se empezaron a asomar algunas señales de una inquietud que iba creciendo y creciendo con el tiempo. Hay algunos episodios que muestran que incluso antes de su conversión comenzó a sentir incomodidad frente al mundo de las apariencias y del dinero que lo rodeaba. A comienzos del siglo XIII, ¿no es cierto?, Francisco participó en una expedición militar contra la ciudad de Perugia. En el curso de aquella campaña fue hecho prisionero y pasó cerca de un año en cautiverio. Esa experiencia, unida también con una enfermedad sufrida durante o después de su encierro, empezó a transformarlo. No fue una conversión instantánea, ¿no?, pero sí fue una grieta que fue haciéndose cada vez más grande y separándolo de esa vida despreocupada, de privilegios, de buen vivir, ¿no es cierto?, que había llevado hasta entonces. Fue luego de su regreso a Asís, ¿no es cierto?, que retomó por un tiempo sus costumbres anteriores. Sin embargo, el cambio interior ya era profundo, ya estaba en marcha.
Poco después emprendió una nueva aventura militar y esta vez rumbo al sur con la idea de incorporarse a una expedición armada. Y ahí fue cuando tuvo una experiencia trascendental, una visión. Un fuerte impulso interior lo hizo desistir, en el fondo, de su ambición militar y terminó regresando a su ciudad natal y comenzó a apartarse de la vida festiva que había compartido con sus antiguos compañeros, ¿no? Desde entonces su conducta cambió radicalmente. Empezó a buscar espacios de soledad, de oración y reflexión. La idea de la gloria mundana se le hizo cada vez más ajena y fue perdiendo cada vez más fuerza. Cuando alguien una vez le pregunta si pensaba en casarse, respondió que sí, pero con una esposa más hermosa que cualquiera que uno pudiera imaginar. Y esa esposa, después el mismo Francisco lo diría, era simbólicamente la pobreza. Entendía no solamente como privación, sino también como un camino espiritual de libertad y al mismo tiempo de entrega para otros. Ahora, la transformación de San Francisco, de Francisco, ¿no es cierto?, se profundizó en un viaje a Roma, donde convivió por un tiempo con pobres, con personas pobres, mendigó junto a ellos. Regresó después a la ciudad de Asís y comenzó cada vez a apartarse de lugares más lejanos y aislados para poder orar. Y fue en este contexto donde vivió uno de los episodios centrales de su vida. Según él cuenta, mientras rezaba en una pequeña iglesia que estaba un poco arruinada, casi semi-derruida, diríamos, una iglesia que se llamaba San Damián, sintió que Cristo crucificado le hablaba y le pedía que reparara su iglesia que estaba en ruinas. Francisco interpretó esto en un primer momento como un mandato de manera literal. Vendió telas del negocio de su padre para ayudar a restaurar esta capilla, ¿no es cierto?, donde estaba la capilla de San Damián. El gesto, eso sí, provocó la ira de su padre, don Pietro di Bernardone, que vio en ello no solo una desobediencia, sino también como una lesión directa a su patrimonio. O sea, su hijo le estaba robando material para vender. La tensión en el fondo terminó escalando y Francisco se escondió por un tiempo, ¿no es cierto? Eventualmente fue perseguido por su padre y compareció ante las autoridades eclesiásticas y civiles. Y en ese momento se produjo una escena decisiva y además profundamente simbólica. Francisco renunció a su herencia paterna y con ello a la seguridad que su familia le entregaba. O sea, el buen pasar económico de los Bernardones se esfumó. Según cuenta la tradición, llegó incluso a despojarse de sus vestiduras, devolviendo todo lo que había recibido de su padre para declararse desde entonces solamente como un hijo de Dios. El obispo de Asís lo cubrió con su manto y ese gesto selló una ruptura total con su vida anterior, marcando un comienzo de una existencia que iba a estar fundada en la pobreza voluntaria, la penitencia y la entrega religiosa a los demás. Tras la renuncia que hace San Francisco de la vida mundana, también ocurrió otro cambio fundamental. Tuvo un acercamiento a los leprosos, gente que por lo demás era apartada de la sociedad. La lepra era una enfermedad particularmente peligrosa, de la cual no había cura. Piensen ustedes que no había, la ciencia médica estaba aquí, ni siquiera estaba en el útero, ni siquiera estaba aprendiendo a caminar, ni siquiera estaba en pañales. Y de hecho recorrió caminos, pidió limosna, trabajó ocasionalmente para conseguir dinero y poder financiar los leprosarios con los cuales él estaba involucrado, ¿no? Se dedicó también a restaurar pequeñas iglesias arruinadas, nuevamente la iglesia de San Damián, que le provocó este quiebre con su padre, y otra más pequeñita que se llama San Pedro, y que con el tiempo sería uno de los lugares más importantes de su experiencia espiritual. Durante todos estos años ocurrió otro cambio también importantísimo. Se acercó, como les decía, a los leprosos, ¿no? Pero al punto de abrazarlos, de darles cariño, de darles consuelo, cuando se consideraba que tocar a un leproso implicaba que la persona inmediatamente se iba a contaminar con lepra. Besarlos, porque eran los más miserables, los más apartados. Y ahí es donde se considera que Francisco de Asís hace su primer milagro, porque viviendo con leprosos
tocando y besando a los leprosos, para que se sintieran acompañados y tan hijos de Dios como cualquiera, no se contaminó de lepra, no se vio afectado. En este periodo, por lo demás, Francisco ya no era un joven en crisis, por si acaso, ya era un hombre adulto, había encontrado una nueva manera también de estar en el mundo y eventualmente su vida empezó a tener una coherencia interior en torno a lo que era restaurar templos y también trabajar para los más pobres o para darle bienestar a los más pobres. Hacia el año 1208 estaba en una misa, cuenta el mismo San Francisco, la capilla de Santa María de los Ángeles, y ahí oyó un pasaje del Evangelio en que Cristo enviaba a sus discípulos a predicar sin dinero, sin alforjas, sin seguridades, sin nada, o sea, con lo opuesto, literalmente. Y Francisco extendió este texto como un llamado personal. Desde entonces adoptó una túnica áspera, la clásica que ustedes conocen de los franciscanos, ceñida con una cuerda, y comenzó a predicar entre la gente sencilla en la zona de Umbría, en Italia, y les predicaba la paz, el amor fraterno, la generosidad y también la penitencia por los pecados. Su predicación, eso sí, tenía un rasgo novedoso. San Francisco no provenía del mundo clerical ni de la enseñanza universitaria, sino de una experiencia vívida, ¿no? O sea, de algo que él había ido desarrollando con el pasar del tiempo. Era un hombre extremadamente sencillo en el hablar y que la autenticidad de su mensaje venía aparejado de una altura moral que venía directamente de predicar con el ejemplo. Al poco tiempo, de hecho, un pequeño grupo se reunió en torno a Francisco y adoptó una forma de vida semejante a la de él: pobreza, itinerancia, trabajo vocacional para poder sostenerse y también sostener a los más pobres, oración y el anuncio del Evangelio. Así fue como nació el núcleo inicial de los hermanos menores. No eran monjes encerrados en un monasterio, no eran clérigos en el sentido estricto, eran hombres que querían vivir el Evangelio en una pobreza radical, desplazándose entre pueblos, ¿no es cierto?, y ciudades, y donde su forma de vida fue tan visible como disruptiva, porque en la iglesia, donde las estructuras religiosas eran extremadamente inflexibles, rígidas, ¿no es cierto?, y estaban bastante definidas, estos monjes marcaron una nota distinta, ¿ya? El grupo, de hecho, fue creciendo, y fue creciendo con bastante a paso agigantado, y eventualmente el mismo Francisco terminó redactando una regla de la orden, ¿no es cierto?, inspirada en las palabras del Evangelio, y viajó a Roma junto con sus compañeros para solicitar la aprobación del Papa y el reconocimiento de esta orden. El encuentro con el Papa Inocencio III fue notable y decisivo porque en un comienzo, si bien hubo reservas por parte del papado, el proyecto eventualmente fue aceptado, y esta aprobación fue crucial porque permitió que la fraternidad de Francisco se integrara a la iglesia sin ser sospechosa de herejía, ¿no? Ni tampoco de rebeldía. Desde entonces la orden comenzó a expandirse con rapidez. La iglesia, una de las iglesias que había restaurado San Francisco, ¿no es cierto?, la iglesia de San Pedro, que se llama San Pedro de Porciúncula, se convirtió en un centro espiritual de la orden, y los hermanos eventualmente se empezaron a dispersar desde ese centro a las distintas regiones de Italia y después por otros países europeos, precisamente predicando la palabra, viviendo en la pobreza, trabajando para los más pobres, orando y meditando. Ahora, Francisco nunca llegó a convertirse en sacerdote, fue diácono, ¿ya? Y esto significaba también algo, porque su autoridad no descansaba en una carrera eclesiástica tradicional, ¿no es cierto?, sino en la fuerza de su carisma. Al mismo tiempo, el crecimiento del grupo terminó obligándolo a enfrentar un problema que no siempre fue muy grato, y era la necesidad de organizar institucionalmente a la orden, que necesitaba más que simplemente una regla sencilla de pobreza y de entrega a los más pobres, ¿ya? A medida que la orden fue creciendo, aumentaron también las tensiones entre el ideal de pobreza absoluta y las exigencias prácticas de la vida cotidiana. La predicación, y aquí hay un elemento interesante, de San Francisco no solamente llegó a los hombres. En el año 1212, una joven noble de la ciudad de Asís, llamada Clara, decidió abandonar la seguridad de su hogar para seguir ella misma el camino de la pobreza y entrega que el mismo Francisco predicaba. Francisco la acogió y la ayudó a dar forma a una comunidad femenina que estaba, en el fondo, vinculada a la misma regla que había establecido Francisco, y esa eventualmente va a ser la Orden de las Clarisas.
Este hecho, en el fondo, también fue de gran importancia porque la experiencia franciscana dejó de ser simplemente un movimiento masculino y agarró fuerza, una fuerza aún mayor, gracias precisamente a la inclusión de las mujeres y a la orden de las clarisas, ¿no? Ahora, Francisco no concibió su vocación religiosa. Max se vio igual ahí, salió pasando Max. Trató de hacer la piola y no resultó. Y de esta manera la influencia de Francisco, ¿no es cierto?, implicó también que sin abandonar la vida cotidiana ni ingresar a un convento se podía servir a Dios, ¿no? La influencia de Francisco comenzó también a irradiarse no solo entre los religiosos, sino entre hombres y mujeres insertos en la sociedad. Y por lo tanto, esto que les comentaba al inicio, ¿no es cierto?, de predicar con el ejemplo, en el caso de Francisco se convirtió en un elemento distintivo. Viajó San Francisco por Italia, hay indicios de que efectivamente viajó a Egipto durante la Quinta Cruzada hacia 1219, y mientras los ejércitos cristianos y musulmanes se enfrentaban entre medio de la violencia que implicó la Quinta Cruzada, Francisco cruzó las líneas de guerra y se presentó frente al sultán Al-Kamil. Ese encuentro ha quedado como uno de los momentos más singulares de la Edad Media, porque de hecho esto a ver, San Francisco no logró la conversión del sultán, como más tarde afirmaron algunas tradiciones piadosas de la época, pero sí mostró una actitud inusual de apertura, de valentía, también de diálogo, de conversar con quien se le consideraba un enemigo. Francisco fue recibido con los brazos abiertos por el sultán y pudo exponer su fe en un contexto dominado por la lógica de la cruzada. O sea, en medio de la guerra se encontró un pequeño espacio para la paz. San Francisco no era un hombre de paz. Esa era principalmente su vocación, de obrar por la paz. Y también hay que decirlo, esto va a ser lo que va a llevar a que la orden sea tan atractiva. Francisco, por esto, por el crecimiento exponencial de la orden, debió redactar una nueva regla, mucho más desarrollada que la original. Y si bien no todas sus versiones fueron recibidas de la misma manera, finalmente en el año 1223, el Papa Honorio III aprobó la regla definitiva que fijó con mayor claridad la vida de los hermanos, los votos de obediencia, castidad, pobreza y fidelidad al Evangelio. A estas alturas, Francisco iba apartándose poco a poco de la conducción cotidiana de la orden. El crecimiento de la misma lo superaba en número y complejidad. Su figura era central, pero él lo único que quería era apartarse del mundanal ruido precisamente para poder dedicarse a lo que quería: viajar para poder evangelizar, predicar, pero sin el peso de gobernar una orden como la franciscana, que por lo demás seguía llamándose de hermanos menores. Franciscanos es el nombre que se le da coloquialmente después. Y en esos años también realizó una de sus actividades más duraderas, ¿no? Ustedes me creerán que cada vez que en una casa, en víspera de Navidad, se arma un pesebre, eso se lo debemos al ejemplo de San Francisco. En Greccio, una pequeña localidad en Italia, San Francisco decidió recrear por primera vez la escena de lo que ocurrió en Belén. Un buey, unas ovejas, paja, incienso, oro y mirra, gente que estuvo dispuesta a representar su papel. San Francisco lo que hizo fue recrear el nacimiento de Cristo en ese portal de Belén, como dice la canción, el tamborilero, y se convirtió en el primer pesebre en la historia de la humanidad. Al año siguiente, en 1224, ¿no?, durante un retiro en el Monte Laverna, Francisco vivió quizá una de las experiencias religiosas más intensas y misteriosas de su vida espiritual. Tuvo una visión de éxtasis donde recibió en su cuerpo señales semejantes a las llagas de Cristo, estigmas, ¿no es cierto? Y la tradición cristiana señala que desde entonces Francisco fue visto por muchos como un hombre configurado de manera extraordinaria por la pasión de Cristo. Sus últimos años estuvieron marcados, eso sí, por el dolor físico. Se enfermó gravemente, sufría problemas a la vista, incluso siendo un hombre que para 1226 tendría 45 años aproximadamente. Y en vista de esto, su cuerpo se fue debilitando cada vez más. Pero a pesar de eso,
la fe de Francisco no menguó, siguió orando, componiendo textos, dejando testimonios espirituales, y entre ellos destaca su célebre cántico de alabanza a Dios por la creación, donde llama al hermano Sol y a la hermana Luna, ¿no es cierto?, al hermano Fuego y a la hermana Agua. Ese lenguaje no era meramente ornamentación poética, sino también una expresión de una visión teológica profunda, ¿ya? Lo mismo va a ocurrir con los hermanos menores, ¿no?, los animales. Por eso no en vano San Francisco es el protector, ¿no?, de los animales. Se le dice que es el santo de los animales, pero en realidad es el santo, es el protector y patrono, mejor dicho, de los animales. Francisco murió, eso sí, un 3 de octubre del año 1226. Murió cerca del centro, del epicentro de los franciscanos de Porciúncula, y tras una vida relativamente breve pero extraordinaria. 2 años después, en el año 1228, el Papa Gregorio IX lo canoniza como santo de la Iglesia Católica. Probablemente el reconocimiento de la santidad de Francisco tiene que ver también con la enorme impresión que había dejado en sus contemporáneos, ¿no? La imagen de San Francisco, muy pronto fue la de un santo regular, ¿no? Una representación del Cristo crucificado, del Cristo, del hombre que imita a Cristo en su pobreza, pero también en su generosidad. Y también el legado hasta el día de hoy, la Iglesia ha sido fundamental. La ciudad de Asís, ¿no es cierto?, es un centro de peregrinación. Lo mismo en el plano cultural, su figura se convirtió en una de las más representadas del arte cristiano. En torno a su figura también se crean 3 grandes órdenes, como les había mencionado, los franciscanos, por cierto, las clarisas y la llamada Orden Tercera Seglar, que si ustedes quieren un dato, Gabriela Mistral fue enterrada precisamente vistiendo la orden, el hábito de la Orden Tercera Seglar de los franciscanos. En definitiva, San Francisco de Asís no es solamente un santo medieval, ¿no?, de intensa devoción popular y también de la época, o sea, de devoción en torno a sus contemporáneos, sino que es una figura histórica con un alcance enorme, que modificó hasta cierto punto la espiritualidad católica y desafió las lógicas del poder de su época, dejando una huella duradera en la sensibilidad religiosa de Occidente. Y hasta el día de hoy existe, ¿no?, la Orden Franciscana, que celebra los 800 años, o conmemora, mejor dicho, los 800 años de la partida de su fundador. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, lo dejamos hasta acá, pero nos vamos, no sin antes darle las gracias a nuestros amigos de Carlos Herrera que creen en este programa y lo hacen posible, y ustedes lo saben, hablar de acero en Chile es hablar de Carlos Herrera, quienes por más de 75 años han estado presentes en las grandes obras que levantan a nuestro país, entregándonos soluciones sólidas, seguras y confiables a la industria, a la construcción, la salmonicultura y también a cada hogar que busca calidad y también protección. Su nombre es sinónimo de confianza, de experiencia y de un compromiso inquebrantable con todos y cada uno de sus clientes. Ustedes lo saben porque Carlos Herrera es la historia del acero en Chile y porque Carlos Herrera es, ante todo, construcción, acero y fortaleza. Y nos vamos, Max, nos vamos, es hora de irse, nos vamos, es día lunes, estamos cansaditos, pero ustedes saben que está toda la fuerza, todo el espíritu acá en La Historia Sin Fin. Soy Cristóbal García Budo y desde la Metro junto con mi querido Max Love nos despedimos para vernos mañana, si Dios quiere, en otro capítulo de La Historia Sin Fin. Adiós. Este capítulo de La Historia Sin Fin ya es historia. Súmate a la clase del profesor Cristóbal García Huidobro de lunes a viernes a las 3 de la tarde en La Historia Sin Fin, solo aquí en la Metro. La Historia Sin Fin fue presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Metro.